presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Muy bien, saludos a toda la audiencia que se conecta con nuestro programa Perspectiva Bíblica Mundial. Quiero, antes de comenzar, como hacemos de costumbre, dar las gracias a nuestro Dios poderoso y eterno y pedir su dirección para llevar a cabo la exposición del programa que tenemos hoy para usted. Nuestro tema lleva por título Los 2300 días y el juicio. Apreciado oyente, en este momento vamos a transportar nuestros pensamientos a una escena de un proceso judicial de infinita gravedad y de ilimitada trascendencia, que según las Sagradas Escrituras está ventilándose en estos momentos para juzgar la conducta humana. Es un proceso que, según la Biblia, muestra la sesión en las altas cortes del cielo, donde el supremo juez de toda la tierra y del universo debe pronunciar una sentencia inapelable, que entraña la felicidad y la vida eterna en un caso, o la anulación total de la misma en el otro. Pablo se refiere a este solemne hecho del juicio por el cual ha de pasar cada ser humano y explica que en él todos daremos cuenta de la manera en que hemos aprovechado la oportunidad que Dios nos ha confirmado o nos ha conferido al darnos la vida. Al respecto, declara el apóstol Pablo lo siguiente, abro comillas: es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cierro comillas. Segunda de Corintios 5:10. También en el capítulo 7 del libro de Daniel, en su profecía relativa a la de las 4 bestias simbólicas representativas de los 4 imperios universales, el profeta Daniel observó la escena impresionante también de un juicio investigador, la cual describió en los siguientes términos. Voy a abrir comillas. Solo registra el capítulo 7, versículos del 8 al 10 del libro de Daniel. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Cierro comillas. Ahí podemos entonces evidenciar que se está ejerciendo porque está el juez, dice la escritura, que se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, podemos preguntarnos, ¿cuándo comenzó este juicio y qué posibilidad tiene cada ser humano de ser absuelto de sus culpas y errores o de sus pecados cuando su nombre pase en revista? Bueno, distinguida audiencia, demostraremos en este programa que la profecía de los 2300 días que comenzamos a tratar en el programa anterior señala el año del comienzo de este solemne proceso judicial. Recuerde que cuando uno de los personajes celestiales preguntó hasta cuándo duraría la hora del cuerno pequeño, que ya hemos identificado que es la Roma papal en su fase político-religiosa, se le respondió lo siguiente: hasta 2300 días y el santuario será purificado. Daniel capítulo 8 versículo 14. Bueno, miren, ahí lo tienen, la expresión el santuario será purificado entraña una obra de juicio
y como los 2300 años finalizaron en 1844, como ya lo hemos visto en el programa anterior, lo hemos demostrado con la profecía y los hechos históricos, a partir de esa fecha viene entonces produciéndose en consecuencia en las Cortes del Cielo el juicio investigador. El proceso, que es un proceso y es el más espectacular de los siglos, el de más profundas consecuencias de paso para cada uno de nosotros, siendo que de su fallo inapelable depende el eterno destino de todo ser humano. Entendiendo la obra del santuario, podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿qué es este santuario al cual apunta esta profecía? Bueno, miren. El santuario era un edificio que Dios había ordenado construir a Moisés según las especificaciones dadas, para que sirviera como centro de culto. ¿Ok? Dice en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8, lo siguiente: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Eso lo dijo el Señor, se lo dijo Moisés. Era al principio un tabernáculo hecho de madera, de ricos cortinados y metales, que más tarde fue reemplazado por un suntuoso templo allá en Jerusalén. Sobre el santuario se proyectaba la cruz del Calvario, porque era una sombra, sus diferentes partes, muebles y utensilios, así como las ceremonias que se realizaban en este santuario, constituían la representación concreta y objetiva de importantes verdades espirituales relativas a la salvación, y todas ellas a la obra y la misión de Jesús como Salvador del pecado, intercesor y abogado del hombre. Ese santuario o tabernáculo terrenal, cuyas partes y ceremonias eran, según el apóstol Pablo, figura y sombra de las cosas celestiales, fue construido conforme al modelo que se le había mostrado a Moisés en el monte. De ello da referencia a Éxodo 25:40 y Hebreos 8:5. Pues era una pobre copia, algo insignificante en comparación con la del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, como lo expresa el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 2, que es el que está en el cielo. Constaba este santuario terrenal de dos compartimientos. El primero era denominado el lugar santo y el segundo, más interno, al que se le llamaba lugar santísimo. Ambas divisiones se hallaban separadas por un regio cortinado y todo el edificio estaba rodeado por un extenso patio o atrio exterior. El simbolismo espiritual de cada detalle del santuario resulta del mayor interés para nosotros, porque apunta al plan de salvación diseñado por Dios para rescatar al hombre de su actuación, de sus actuaciones y de su actual condición, y brindarle la vida y la felicidad eterna. En el atrio exterior, frente a la puerta, se hallaba en primer lugar el altar en que se quemaban los sacrificios animales. Un poco más adelante, y siempre en el atrio en línea, con el altar de los holocaustos, había una fuente con agua en que los sacerdotes hacían las limpiezas rituales antes de oficiar. Estos actos representaban la pureza espiritual exigida por Dios de los hombres que actuaban como intercesores entre él y su pueblo. Hacia la izquierda podemos ver un candelero de oro con 7 lámparas, que es llamada menorá, que ardían permanentemente, las cuales simbolizaban la plenitud del Espíritu, representante del Padre y del Hijo. Hacia el fondo del lugar santo se hallan el altar del incienso, sobre el cual se quemaba de mañana y de tarde el perfume. El humo del mismo, cual agradable ofrenda, ascendía juntamente con las oraciones del pueblo, como símbolo de los méritos y la gracia de Cristo, en virtud de los cuales son escuchadas las plegarias humanas. Y ahora en el lugar santísimo, es decir, el segundo aposento o compartimiento de este tabernáculo, había un solo mueble,
y este era el mueble que llamaban el Arca del Pacto, que era un cofre de madera ricamente labrado con una tapa llamada propiciatorio. Había también encima de esta tapa 2 querubines de oro que miraban con reverencia hacia el interior del arca. Dentro de este cofre o esta arca se habían colocado las 2 tablas de piedra sobre las cuales se hallaban escritos los 10 mandamientos, es decir, la ley de Dios eterna, la cual contiene los supremos principios que rigen las relaciones del hombre con Dios y con sus semejantes. Esa ley de Dios, por supuesto, base de la justicia y del juicio, es la que condena a muerte a los hijos de Adán por haberla violado. Pero por encima de ella estaba el propiciatorio, que era el símbolo del trono de Dios. Allí se manifestaba la presencia visible del Creador, mediante una luz resplandeciente llamada Shekinah. Desde ese lugar, merced al sacrificio de Jesús, era otorgado el perdón del pecado. Así pues, en el plan de la salvación se hermana la justicia de Dios representada por la ley con la misericordia y el amor divino manifestados en el perdón, otorgados con base en el sacrificio vicario de Cristo, como lo expresa el Salmo 85, versículo 10. Ahora, ¿cómo se realizaban las ceremonias en este santuario? Los significativos actos de la expiación, estos actos eran simbólicos, eran expiatorios para otorgar el pecado. Eran sencillos, pero muy significativos. El pecador iba al atrio del templo llevando un animal de condiciones estipuladas, colocaba sobre él sus manos, confesaba su culpa o sus culpas y luego él mismo degollaba a la víctima que era quemada por el sacerdote sobre el altar. El pecador debía recordar que así como era ofrecido aquel cordero u otro animal inocente, algún día daría su vida a Cristo mismo para pagar la pena que le hubiera correspondido a él, como lo expresa Levítico capítulo 4, versículo 29 y versículo 55. Es decir, esto era como, podemos decir, como un pagaré que luego el Señor iba a cancelar con su muerte vicaria en la cruz. Por eso se dice que esto era una sombra. El sacerdote entonces tomaba un poco de la sangre de este animal sacrificado y rociaba los cabos del altar con el perfume en el lugar santo. De ello da referencia a Levíticos 4, 16 al 18. Por la fe que el culpable ejercía en el sacrificio del Mesías venidero, dice Juan 1:29, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sus pecados le eran perdonados y entonces resultaban transferidos simbólicamente mediante la sangre rociada al lugar santo del templo. Allí se iban acumulando todo el año las transgresiones del pueblo. Además de estos sacrificios individuales, los sacerdotes ofrecían holocaustos diarios de carácter colectivo por la mañana y por la tarde. Por fin llegaba el día de la expiación, o día de la purificación del santuario, que era siempre o caía todos los días del mes séptimo. En él se realizaba una solemne ceremonia anual, de ello a referencia al libro de Levítico, capítulo 16, del 5 al 22. El acto principal de esa ceremonia consistía en el sacrificio de un macho cabrío, también figura de Cristo, cuya sangre debía purificar el santuario manchado por los pecados acumulados durante todo el año. Esta ceremonia era realizada por el sumo sacerdote, quien entraba con la sangre de la víctima hasta el lugar santísimo, asperjándola sobre el propiciatorio para satisfacer así las exigencias de la ley de Dios quebrantada por el pecador. De esta manera el santuario era purificado de todos los pecados que se habían ido acumulando a través del año. Para poder entender la profecía que estamos estudiando, entonces debemos tener bien presente que el día de la purificación del santuario, es decir, el día de la expiación, implicaba una obra de juicio.
En esa oportunidad los hijos de Israel, congregados frente al santuario, afligían sinceramente su alma mientras sus oraciones ascendían a Dios junto con el sahumerio del altar, y trataban de hacer un profundo examen de conciencia para cubrir cualquier pecado que hubiera quedado sin confesar, puesto que entonces se efectuaba la expiación de todas las transgresiones del año. Dice el libro de Levítico en capítulo 23 del 28 al 29, ningún trabajo haréis en este día, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Efectivamente, tal era la sentencia para el que no se arrepentía en una ocasión tan decisiva. En otras palabras, era un día de examen personal del corazón y de juicio del pueblo. Esa ocasión anual, así como todos los demás actos realizados en el santuario, eran simbólicos y representaban nada más y nada menos que el juicio investigador al cual nos referimos al comienzo de este programa. Un juicio que, de acuerdo con otros pasajes de las Escrituras, debía efectuarse en las cortes del tribunal divino para determinar la suerte eterna de los que han confesado pertenecer al pueblo de Dios, desde los mismos comienzos de la historia humana. Ahora recuerden que antes de Cristo morir en la cruz, existía este santuario, y lo que se hacía allí, que lo hemos relatado, entonces era una sombra de lo que iba a venir. Una vez que Cristo muere en la cruz, parte a los cielos, al santuario celestial que está en el cielo, el verdadero, como lo hemos dicho y lo hemos verificado bíblicamente. Entonces ya no tenemos más nada que recurrir a ningún santuario terrenal, porque ya eso ha quedado caducado. Todos esos sacrificios, esos rituales y esas ceremonias quedaron clavadas en la cruz. Esas leyes rituales de ceremonias era la ley mosaica, que fue clavada en la cruz. Con el sacrificio único y suficiente de nuestro Señor Jesucristo y la sangre que Él derramó, su preciosa sangre en la cruz, ya no se necesita ya más hacer más sacrificio de animales ni más santuarios en esta tierra. Entonces, ¿qué se requiere ahora? Por la misericordia de nuestro Señor, ahora Él está en los cielos, ejerciendo un juicio investigador para todos los que van a heredar la vida eterna después de su muerte para acá. Los que lo hicieron antes, ya el Señor pagó ese pago a través de su muerte, y esos pagares fueron pagados, fueron cancelados por el Señor con la muerte en la cruz. Una vez que muere el Señor en la cruz, se acaban los pagares, se acaban los sacrificios, y comienza entonces una relación directa con nuestro Señor, sin necesidad ya más de ningún tipo de sacrificios aquí de animales, ni de machos cabríos, ni nada de eso. Ahora, ¿qué hacemos? Acudimos directamente a nuestro Señor y estamos estamos en constante relación con nuestro Señor, confesando nuestros pecados, guardando sus mandamientos, porque ya hemos abrazado el pacto, y entonces el Señor está oficiando en el santuario hasta que Él diga consumado es. Ahora, vamos a verificar la época de este juicio solemne. Miren, la profecía de las 2300 días, o que son años literales, afirma que al fin de ese periodo, es decir, cuando culminó este periodo, que fue en el año de 1844 de la era cristiana, el santuario sería purificado. Y es necesario recalcar que el santuario no podía ser el de la tierra por dos razones. Primero, en 1844, cuando culmina la profecía de los 2300 años, ya no existía ese santuario, ya lo hemos dicho. Y seguidamente, las ceremonias que se practicaban en dicho santuario ya habían sido abolidas por Cristo a partir de su muerte. Debía ser pues el santuario verdadero que está en el cielo. El de la tierra sería solo una insignificante copia, como dijo Hebreos capítulo 8, versículo del 1 al 5. Ya de eso se los acaba de reseñar. Ok. Así como en los servicios del templo terrenal la purificación del santuario implicaba una obra solemne de juicio, hablar de la purificación del santuario celestial pues implica referirse a la época de otro juicio, que es el juicio investigador, que es el que en los actuales momentos está siguiendo su curso.
En otras palabras, según esta admirable profecía, a partir de 1844, cuando culmina la profecía de las 2300 tardes y mañanas, comenzó en los atrios celestiales el mayor proceso judicial de toda la historia, el juicio investigador, cuya escena fue observada por el profeta Daniel, y eso lo refleja en el capítulo 7, versículo del 9 al 10. Fundamentada en el estudio anterior que hemos visto sobre las 70 semanas que vimos en el tema anterior, la certidumbre matemática de esta gran profecía en el cumplimiento pasmoso y preciso de los 5 sucesos históricos oportunamente mencionados, tenemos la garantía de que el acontecimiento que constituye la culminación de la época del juicio, aunque invisible a los ojos humanos, es igualmente verídico y constituye una gran realidad que el mundo debe confrontar y por lo tanto debe también conocer y obedecer. Sí, Señor, una obra de intercesión insustituible. En los juicios de esta tierra, el acusador siempre acude representado por un abogado que conoce las reglas procesales y que defiende el caso ante el tribunal. Lo propio ocurre en este juicio, el más importante de la historia de paso. Al estudiar los diferentes servicios del templo, así como al considerar los elementos empleados en las ceremonias, surge siempre la noble figura de Cristo, el Hijo de Dios. Todo sacrificio y toda víctima ofrecidos eran solo un símbolo del Salvador. La verdadera víctima que murió por el rescate de la humanidad fue el Señor Jesucristo. Además, los sacerdotes que oficiaban, actuando como intercesores entre Dios y el hombre en su debido momento, representaban también a Cristo, aunque muy imperfectamente. En efecto, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, nuestro sumo pontífice y nuestro abogado, el único que a merced de su carácter divino y de los méritos de su sangre vertida es capaz de interceder con eficiencia por nosotros ante Dios. Es el único, ¿ok? Esta es la enseñanza de la Biblia cuando dice en Hebreos 4:14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahí lo tienen. Convencido de igual manera de esta verdad, el apóstol Pablo dijo lo siguiente en el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahí lo tienen. También recalca en el capítulo 8 versículo 2 de Hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cierro comillas. A diferencia de los abogados terrenales que exigen el pago de honorarios, este abogado divino, sumo sacerdote o sumo pontífice que en el juicio celestial intercede por nosotros y nos defiende presentando los méritos de su propia sangre derramada, nos recibe gratuitamente. Eso es maravilloso. Además, existen dos cualidades que convierten a nuestro Señor Jesucristo en el sumo sacerdote ideal. La primera es que fue tentado en todo punto como nosotros y por lo tanto puede simpatizar con nuestras flaquezas y dolores. Eso lo expresa Hebreos 4:15. Y la segunda cualidad es que se mantuvo perfecto, sin pecado y sin mancha. De ello también da referencia a Hebreos 4:15. Siendo que, como lo declara el apóstol Pedro, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sabemos que este es Cristo Jesús, y con base en las dos cualidades de ese único intercesor, el apóstol nos extiende la siguiente invitación. En Hebreos 4:16 reseña lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es maravilloso. La aceptación que hagamos por la fe del sacrificio de Jesús y nuestra disposición de entregarle nuestra vida
a andar en sus pisadas y a cumplir su voluntad en completa obediencia a todos sus mandamientos, nos garantizan, gracias al amor de Dios, que el fallo nos resulte favorable y sean borrados nuestros pecados por la sangre de Cristo. Ahora, ¿quién es nuestro justo juez? Pues el juicio investigador es presidido por el gran juez de toda la tierra, el creador del universo, el anciano de días, como lo describe Daniel en el capítulo 7, versículo 13. Sin embargo, existe un hecho que nos resulta muy consolador. Dios, que es en última instancia el juez supremo de todos, no nos juzga personalmente, sino que ha delegado esa función precisamente en su Hijo, Jesucristo. El apóstol Juan lo explica en las siguientes palabras. Abro comillas, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan capítulo 5, versículo 22. La razón por la cual este hecho resulta particularmente reconfortante la explica el mismo apóstol al decir, y también, es decir, Dios le dio autoridad de hacer juicio, por supuesto a Cristo, por cuanto es el Hijo del Hombre. Juan capítulo 5, versículo 27. Ahí lo tienen. En otras palabras, gracias al hecho de que nuestro Señor Jesucristo nació y vivió como hombre y conoce por experiencia todas las debilidades y flaquezas humanas, fue constituido por Dios no solo como abogado que defiende al hombre en el proceso judicial del cielo y como el sumo pontífice que intercede por los hijos de Adán, sino también como el juez que decide en definitiva lo que corresponde a cada criatura humana. Por eso Pedro declara que Él, es decir, Cristo, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Eso lo expresa Hechos capítulo 10, versículo 42. Pero este juicio investigador que se desarrolla en el cielo en este tiempo del fin no debe confundirse con otro tipo de juicio que se edificará después de la segunda venida de Cristo. Este juicio que consideramos ahora, el investigador abarca los casos de los seres humanos que en vida profesaron ser leales a Dios, es decir, los miembros de su pueblo, los que hicieron profesión de cristianismo guardando todos sus mandamientos, no para ser salvos, sino en consecuencia de haber sido salvos, y como garantía de ser revisados en este juicio por advenimiento. Ahora, los que nunca han pretendido seguir las normas divinas, los que han estado en franca rebelión contra los preceptos morales, los que no creen que los mandamientos están vigentes, que el sábado lo han vilipendiado, como les ha parecido, pues serán juzgados por el Señor Jesús y los redimidos durante un periodo de 1000 años posterior a la segunda venida de Cristo. Y eso de ello da referencia a Apocalipsis 24 y 1 Corintios 6 del 1 al 3. Esta es la fase segunda del juicio de Dios, podríamos llamarlo juicio de comprobación. Y que déjeme decirle, si usted no abraza el pacto en este momento con nuestro Señor, que no ha terminado aún la gracia, acepta sus condiciones, que son guardar sus mandamientos, siendo fiel hasta el final, usted no va a ser revisado en este juicio preadvenimiento o juicio investigador. Y si usted no es revisado, usted queda para la segunda fase, que es cuando va a ser comprobada su caso en el cielo frente a los redimidos. Pero déjeme decirle que si usted no entra en la revisión del juicio investigador, usted se perdió, ¿sabe? Se perdió. Por eso es que predicamos, y estos temas son importantes para que usted entienda qué es lo que está sucediendo en los actuales momentos con respecto al juicio. Porque la gente cree que es que va a haber un juicio posterior cuando Cristo venga, y resulta que cuando Cristo venga vienes con la recompensa, unos para vida eterna y los que se van a perder. Así que póngale el ojo a eso, apreciados. Ahora, ¿cómo salir absueltos en este juicio? Bueno, miren, nuestra actitud para confrontar con éxito la hora del juicio no consiste en tener un registro perfecto, excepto de pecados, ofendas o delitos. En ese caso, ninguno podría resultar airoso, porque todos los hombres han pecado.
Nuestra seguridad radica en que poseamos la convicción de que necesitamos a Cristo y que, a semejanza del pecador de antaño que confesaba sus pecados sobre la cabeza del animal sacrificado, hagamos nuestra confesión a Dios y recibamos el perdón divino que se obtiene por el arrepentimiento y la confesión. Es decir, nosotros no podemos decir que Cristo pudo hacerlo porque era Jesucristo, pero Él dijo que si Él lo hizo, nosotros lo podíamos hacer. Él nos está pidiendo que seamos santos, que no pequemos, que lleguemos hasta el final, deslastrarnos de toda presencia de pecado en nuestra vida. Porque la paga del pecado es la muerte, y ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. El Señor está diciendo, huyan del pecado, deslástrense del pecado para que puedan heredar la salvación. ¿Cómo se hace eso? Bueno, guardando los mandamientos. Y así pues, borrado el registro de nuestras transgresiones, una vez que nos pasan en revista nuestro caso, entonces verifican que ya hemos vencido el pecado. Entonces, una vez ese registro haber pasado por las manos del Señor, entonces somos restaurados a la armonía con Dios y nos disponemos a seguir en las pisadas del Maestro. Por otra parte, existe un código por el cual procede el juez del cielo en este juicio. Es un código perfecto, es inviolable, es eterno. Y se trata de la santa ley de Dios, los 10 mandamientos, que constituyen el fundamento mismo del gobierno divino, que es perfecto. Obviamente también lo es su ley. De ello da referencia el libro de Santiago, capítulo 2, versículo del 10 al 12. Es cierto que el perdón del pecado y la salvación se reciben por gracia sobre la base del sacrificio de Cristo, eso es verdad, y por la fe en Él, lo cual da derecho al cielo, pero también es cierto que el plan del cielo es que el hombre perdonado ponga toda su voluntad bajo la voluntad de Dios para adecuar su conducta por el poder divino a la ley divina. Nadie que a sabiendas, voluntariamente y reiteradamente viole alguno de estos mandamientos de la ley de Dios, se hallará en condición de ser aceptado en el reino de los cielos. Pues usted puede comprobarlo, como les he dicho, en el libro de Santiago, capítulo 2, del 10 al 12. Muy bien, con esa explicación detallada, podemos concluir pues que la extraordinaria importancia de la hora que vivimos en los actuales momentos radica en que desde 1844 de nuestra era cristiana se halla en curso el juicio celestial, que puede terminar en cualquier momento, ¿sabe? Pero la terminación de este proceso está revestida de la máxima gravedad para la especie humana, por las incalculables consecuencias que eso traerá. Desde 1844 los nombres de todos los profesos hijos de Dios muertos en el transcurso de los siglos han estado pasando en revista ante el excelso tribunal divino. Desde la muerte de Abel hasta el último que haya muerto antes de la venida de Cristo. A la finalización del juicio de los muertos, entonces comenzará el juicio de los vivos. Y una vez que esta fase finalice, habrá pasado para siempre la oportunidad de que los seres humanos puedan lograr el perdón de sus pecados. Lo mismo ocurrió en el simbólico ritual judaico. Después de pasado el día de la expiación, la persona que no hubiere afligido su alma ni confesado toda su falta, sería cortada de su pueblo. Apreciada audiencia, el fin de la época del juicio celestial significará la terminación de lo que se llama el tiempo de gracia. Época concedida por Dios a los hombres para que se arrepientan y busquen su salvación por medio de Cristo, únicamente de Cristo. Entonces, desde el cielo se pronunciará el enorme decreto que podemos leer allá en Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que sea santo, santifíquese todavía. Es decir, que cada uno, al dictaminarse esta sentencia, continúe en la condición en que haya quedado permanecido.
Es indudable que este hecho reviste una gravedad extraordinaria y hace que el problema se desplace del ámbito de lo general y colectivo hacia lo personal y hacia lo individual, donde se plantean y se resuelven los grandes problemas de la vida. La preparación, por lo tanto, debe ser eminentemente personal. La terminación del tiempo de la gracia ocurrirá sin ninguna manifestación exterior o visible del poder divino, de manera totalmente inadvertida. La vida seguirá su mismo rumbo. El Señor Jesús lo dijo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Apocalipsis 22:12. Y Apocalipsis 3:3 dice: si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Así que vivimos pues todavía el momento de la oportunidad. Mientras el juicio continúa, podemos ocuparnos de nuestra salvación. Todavía es tiempo para tomar las providencias divinas que nos conducen a la preparación espiritual. No nos desalienten los fracasos pasados. Todavía podemos responder a la voz de Dios, confesar ante nuestro Padre Celestial todos nuestros pecados, pedirle perdón y recibirlo, conformar nuestra vida con la voluntad divina, vivir de acuerdo con sus mandamientos, todos, incluyendo el Shabbat, y deshacernos de cualquier cosa que nos aparte de Dios, a fin de hallarnos listos para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, ahora en su pronto regreso. Así que usted lo decide, tomar el tiempo que lo conducirá a un porvenir glorioso que Dios reserva a todos sus hijos fieles, será la mayor y mejor inversión para su vida y la de sus seres queridos. Muy bien, distinguida audiencia, hasta aquí nuestro mensaje. No se pierda nuestro próximo tema y esperamos, Dios mediante, poder seguir aportando nuestro grano de arena en el restablecimiento de la verdad eterna de Dios. Queda de ustedes atentamente José Barito, su servidor. En nuestra oración, que el Señor lo guíe a su verdad y bendiga su vida en gran manera. Dios le bendiga. Mostrándonos están, Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol de un nuevo día va a brillar cuando regrese Jesús.